Hermanos, vamos a compartir un programa más de esta catequesis que estamos llevando en este canal, donde esperamos que sea de mucha utilidad para profundizar y madurar nuestra fe, que ese es lo fundamental en una catequesis. Bueno, y esta vez vamos a hablar de ese tema tan importantísimo, pero importante como es la lectio divina. Recordemos que este tema, pues, aunque hasta ahora ha tomado actualidad, pero ya es viejo. La lectio divina se practica ya cuando aparecen los primeros monasterios, ¿verdad? En los diferentes lugares del mundo. Bueno, se practica y cuando llega a Vaticano II las cosas, pues, allí se oficializa la lectio divina. Ahora lo encontramos en todo el magisterio de la Iglesia. Cualquier exhortación, cualquier encíclica, cualquier documento que escribe el Papa, allí va la recomendación de la lectio divina. Por lo tanto, pues, esto ya no puede pasar desapercibido. Al contrario, pedimos ánimo, fortaleza y otras virtudes humanas para que nosotros podamos, junto con las virtudes teologales, pues, llegar y practicar la lectio divina. Vamos a dar unas generalidades, ¿verdad? Al principio, y luego vamos a tratar los pasos de la lectio divina. Empecemos por estas generalidades. Bueno, ¿para qué nos sirve la lectio divina? Para buscar al Señor, pues. Y no solo buscarlo, sino que encontrarlo vivo y presente en nuestra vida. Bueno, pero eso está bien, ¿verdad? Lo encontramos vivo y presente en la palabra, en su palabra, pero con la lectio divina nosotros profundizamos esa palabra, la reflexionamos y la rezamos. Entonces, pues, no se trata simplemente de conocer las cosas de la Biblia para andarlas repitiendo mecánicamente, porque hay algunos que se aprenden muy bonito los pedacitos, los versículos, etcétera, o pasajes enteros, pero tomemos en cuenta que lo hacemos casi mecánicamente. Pero también otra de las cosas en las que nos ayuda la lectio divina es que logramos la adhesión libre, consciente y amorosa al Señor. Bueno, y esa palabra no la he oído, van a decir, fácil. Miren, primero nos acercamos al Señor, ¿verdad? Luego nos ponemos a la par del Señor, ya vamos avanzando. Pero adhesión significa que el Señor está en mí y que yo estoy dentro del Señor. Entonces, estas son de las cosas que se logran con la lectio divina. Bien, hermanos, pues, continuemos. Después de que nosotros sabemos que con la lectio divina logramos una adhesión, ¿verdad? Libre, consciente y amorosa al Señor, se nos ha dicho, pues, de que la lectio divina es una metodología. Ciertamente lo es, pero que no nos preocupe que nosotros vamos a entrar a un campo metodológico, ¿verdad? Sino que estemos conscientes de que con la lectio divina no se limita ni se agota la palabra del Señor. Lo que es fundamental es que nosotros tratemos el texto y lo conozcamos. ¿Cómo? Vamos a conocer la situación en que se da ese texto, la estructura que tiene ese texto, la gramática, su teología. Miren, todo lo que hay que hacerlo, pero esto es, dijéramos, paso a paso, siempre siguiendo, dando generalidades de esta lectio divina. Todo esto que hemos dicho debe servirnos para servir y llegar al Señor, de tal manera que nosotros
tengamos un encuentro vivencial con el Señor. ¿Qué otra palabra también? Vivencial. Miren, no lo hagamos tan difícil. Vivencial quiere decir con mi propia vida. A veces no dice vivencial, sino que dice un encuentro vital. Es la misma cosa, ¿verdad? Debe ser con mi vida. No voy a mandar a mi amigo, a mi empleado, a mi vecino. Yo tengo que hacer la lectio divina. Bueno, cuando nosotros hemos logrado profundizar en el estudio, en la práctica de la lectio divina, entonces nosotros ya no sentimos que hay reglas, ni estrategias, ni metodología. Claro, al principio sí, no lo vamos a negar que tenemos que aprender todas estas cosas, ¿verdad? Y por eso, precisamente para eso es esta catequesis, ¿verdad? Entonces, pues, así de sencillo, lo que hemos logrado con todo esto que estamos diciendo es tener la experiencia de la gratuidad del Señor. Otra palabra, gratuidad. Gratuidad significa totalmente gratis. El Señor se nos da a nosotros, no nos pide nada, no nos cobra nada. Imagínense, eso es gratuidad. Y nosotros, como cristianos, debemos de llegar a practicar esa gratuidad. Entonces, pues, estamos diciendo que Él se da gratuitamente a nosotros, porque Él se da a conocer. Él es el que busca el encuentro con nosotros a través de la lectio divina y a través de otros actos de piedad y otras circunstancias, ¿verdad? También con la lectio divina, dentro de las generalidades que estamos hablando, se aprende a asumir la propuesta hecha en la Escritura. El Señor nos hace muy buenas propuestas allí en la Sagrada Escritura, pero nosotros a veces las asumimos y a veces no las asumimos. Con la lectio divina sí aprendemos a asumir, pues, esa palabra del Señor. Bueno, pero para todo esto se necesita una motivación. Estamos tratando de que esta catequesis nos motive. Estamos tratando, pues, de que sea tan grande y tan profunda esta motivación que lleguemos al espíritu de la palabra, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber si hemos llegado al espíritu de la palabra? Bueno, hermanos, cuando nosotros conozcamos al Señor, lo amemos y lo sigamos. Entonces, pues, fíjense qué cosas más bonitas las que se logran con la lectio divina. Conocer al Señor, amar al Señor y seguir al Señor. Es que lo que yo no conozco no lo puedo amar. Y cuando yo ya lo llego a amar, lo que tengo que hacer es seguirlo amando. Bueno, hermanos, también con la lectio divina logramos cosas bien importantes, ¿verdad? No una cosa así superficial, sino que logramos adentrarnos en el mundo de la gracia. Es que, bueno, mantenernos en el mundo de la gracia también no es cosa fácil, ¿verdad? Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y también, ¿en qué otro campo más nos adentramos? En el campo de la gratuidad y en Dios mismo. Porque es cierto que Él se da gratuitamente, pero como yo no lo llego a percibir, yo no llego a tener esa adhesión de la que les hablé al principio, entonces, pues, no soy capaz de entrar a ese mundo de la gracia, de Dios y de la gratuidad. Pues la manifestación del Señor es vital.
Es que yo no puedo decirle y darle órdenes al Señor, mira, quiero que entres a mi vida. No, es que tiene que ser un frente a frente. Y eso es lo que se logra con la lectio divina. Porque allí tomemos en cuenta que en la lectio divina hay una acción directa del Espíritu Santo. No podemos estar haciendo lectio divina si nosotros no invocamos al Espíritu Santo. También tomemos en cuenta que es vital también, es trascendente la Biblia como ese elemento básico de toda la vida. Es que debemos de lograr que la Biblia sea un elemento básico en nuestra vida, así como es básico respirar, así como es básico tomar agua, así como es básico alimentarnos. Entonces, para nosotros la Biblia debe ser un alimento básico para nuestra vida y sobre todo, ya sabemos, pues, de nuestra vida espiritual. Bien, hermanos, habiéndole dado estas generalidades, vamos a pasar a esos pasos metodológicos. Y cuando hablamos de metodología también no nos vayamos a poner así como un poco raros. Miren, la metodología es seguir todos los pasos de un método. Y cuando yo desarrollo todos los pasos de un método, a eso es lo que se le llama metodología. Ya cuando se estudian las cosas un poco más serias, sabemos que hay pasos y que esos pasos son un camino o método y que darlos ordenadamente es la metodología. Estamos diciendo todo esto porque vamos a aprovechar de dar la catequesis también sobre estos términos que nos van a ser bien útiles cuando nosotros practiquemos la lectio divina. Yo empecé a practicar esto de la lectio divina hace un poco más de 10 años, ¿verdad? Cuando sale el documento de Aparecida en el 2007 y allí la recomiendan. Y también al mismo tiempo, pues como que fue un despertar de este tema, de este método, y ya aparecieron diferentes literatura que hoy es abundante. Miren, aquí tengo, para que lo vean ustedes, estos cartapacios son de lectio divina. Este es de un autor y este otro es de otro autor. Son 3 cartapacios de un autor y 3 cartapacios de otro autor. Pero esto solo es el ciclo B. Tomemos en cuenta el ciclo A, B y C. Si aquí tengo 6 cartapacios, quiere decir que en los 3 ciclos se hace 18 cartapacios. Pero lo estoy dando a conocer porque ahora, pues, a partir de Aparecida empieza a aparecer abundancia de la lectio divina, de literatura. Hay libros, también aquí tengo ciclo A, B y C. Y también este que dice lectio divina en la comunidad cristiana. Y no solo eso, sino que aquí también aparece este otro libro donde es la lectio divina de lo que hacemos en la mañana, los salmos, los laudes y la víspera de todos los días, ¿verdad? Como va por semanas, ustedes recuerden, ¿verdad? Entonces son 4 libritos de estos y aquí va a encontrar usted lectio divina de los salmos, de la laudes y de las vísperas. Como pueden ver, hermanos, yo he traído esto para que ya no justifiquemos, ya no pongamos peros
sobre la lectio divina. Bueno, después de que les hemos dado esta presentación, ¿verdad?, de esta literatura, y que para que vean que es cierto, yo solo les voy a sacar un folletito de los que están aquí, porque eso es lo que tengo dentro de estos cartapacios. Y aquí tenemos, por ejemplo, la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Aquí tenemos Pentecostés, Marcos 14, del 12 al 16 y del 22 al 26. Tiene 20 páginas y esas están guardadas aquí, ¿verdad? Así es que toda esta colección, y usted puede agarrar de los autores que mejor le parezcan. Yo he escogido estos, pues, porque me parecen didáctica y pedagógicamente muy bien hechas estas lecturas divinas que se encuentran aquí. Hoy, como lo acabo de decir, vamos a ir hablando de esos 5 pasos: de la lectura, de la meditación, de la oración, de la contemplación y de la acción. Empecemos por la lectura. Debe ser una lectura atenta y pausada. ¿Qué queremos decir con lectura atenta y pausada? Atenta es que no tengamos distractores. Y pausada debe ser hacerlo despacio, tomándonos el tiempo necesario para hacer una buena lectura. Cuando nosotros tenemos y hacemos estas cosas, estamos teniendo la base y el corazón de la lectio divina. Es que yo para la lectio divina tengo que tener una base. Tengo que tener un corazón también, ¿verdad? Y me lo está dando la lectura, pero todavía pongámosle más elementos a esta lectura. Debe haber un conocimiento claro y preciso del texto. Claro significa que sin sombras, la claridad, ¿verdad?, sin sombras. Y también, pues, preciso quiere decir sin ambigüedades, sin dudas. Entonces, pues, ya llevamos 2 elementos importantes: la lectura atenta y pausada y el conocimiento claro y preciso del texto. Agreguémosle un tercer elemento más a la lectura, y sería la lectura de un creyente y discípulo, las 2 cosas, porque el creyente dice: voy a ir a misa, y no va a veces, pero como decimos, la lectura de un creyente y un discípulo, el creyente dice: voy a ir a misa, y el discípulo está en misa. El creyente dice: voy a hacer la lectio divina, y el discípulo hace la lectio divina y aprende. Entonces, este elemento tomémoslo en cuenta, pues, que es importante hacerlo, ¿verdad? Y a esto agreguémosle que todo esto lo vamos a hacer con una actitud de fe. Entonces, pues, la lectura creyente y de discípulo será un estudio detallado del texto. Que se conozca la estructura interna de ese texto y el contexto que tiene. Todo texto tiene un contexto y tiene también lo que llamamos un peritexto, ¿verdad? Bien, hermanos, vamos a continuar aquí con este tema, con las actitudes que nosotros debemos tomar para
con la lectio divina. Bueno, una actitud es que la vamos a hacer desde la Biblia y con la Biblia. No que por ahí encontré un periódico, encontré un folleto. No, hermano, es de la Biblia y con la Biblia. Aunque esté bien bonito la revista, el boletín, pero es desde la Biblia y con la Biblia. También no debemos de tomar Biblias que son interpretación de otra Biblia, o que a veces son adaptaciones, como el caso de los hermanos separados, que ellos, hay unas Biblias que son adaptaciones, ¿ve? ¿Por qué razón? Porque nos vamos a permitir manipular el texto. Esa actitud debemos de tomarla con la lectio divina en su lectura. ¿Qué otra actitud también debemos de tomar en la lectura de la lectio divina? Debe ser pues un anuncio y proclamación. Debe haber anuncio y proclamación también. Y a veces se hace con, nos interesa lo que dicen algunos personajes, una lectura intercalada o por versículos. También todos estos 5 pasos tienen sus riesgos y los vamos a decir pues es necesario que los digamos. El riesgo más importante aquí con la lectura es presuponer que nosotros conocemos el texto, que nosotros manejamos el texto, que nosotros dominamos ese texto, ¿verdad? A veces hacemos esos supuestos y esos presupuestos que no son correctos. Hermanos, pues vamos a pasar al segundo paso. Este segundo paso se llama meditación. ¿Y qué es la meditación? Pues es adentrarse y profundizar en el texto. Ya en la lectura ya lo leímos, pero este segundo paso nos está diciendo que profundicemos, que nos adentremos más de donde habíamos quedado. No nos vamos a quedar solo con la información recibida, con la lectura, pues hay que ir más allá. Por eso nos piden que hagamos una lectura atenta, viendo el sentido del pasaje. También aparece esta palabrita sentido. Así sencillo. Sentido es ver lo positivo y lo negativo. Por eso hablamos siempre de sentido positivo o sentido negativo en nuestra vida. Y así apliquémoslo aquí también. ¿Qué cosas positivas y qué cosas negativas han habido en la lectura? ¿Y qué cosas positivas y negativas hay en mi vida? ¿Qué sentido le da a mi vida aquello que he leído? Entonces, pues, aquí se da en la meditación una experiencia de escuchar al Señor. El Señor me está hablando y quiere que yo lo escuche, y no solo escucharlo, sino que tengo que abrirme a la acción de Dios, no solo a su palabra, sino que a sus hechos también. En una meditación, pues, pueden haber diferentes opiniones, y el que está haciendo la metodología de la lectio divina tiene que respetar esas diferentes opiniones que se están dando a conocer. Y si da su opinión
¿verdad?, o escucha la opinión, tiene que hacerlo con sencillez y con respeto y con suficiente humildad, ¿verdad? Porque de esa manera esta persona está tomando una actitud de fe. Toda meditación debe partir del texto y debe hacerse sobre el texto mismo para poder compartir lo que se ve y lo que se siente. Entrando un poquito más en esto de la meditación, debemos de saber que la meditación nos interpela, la meditación nos cuestiona, la meditación nos interroga. ¿A quién? A nuestra vida. Cuando yo no tengo la capacidad de que en este segundo paso de sentirme interpelado, de sentirme cuestionado o de sentirme interrogado, entonces no he llegado a la meditación, me quedo en la lectura nada más. Entonces, pues, la meditación es ¿qué me dice el texto? ¿O qué nos dice el texto? Allá en la lectura era simplemente ¿qué dice el texto? Aquí no, ya nos interpela, nos interroga, nos cuestiona. ¿Qué me dice el texto? Y si estamos en grupo o en comunidad, ¿qué nos dice el texto? Bien, hermanos, pues vamos a continuar siempre con la meditación. ¿Y para qué nos sirve la meditación? Bien, para actualizar la palabra y para profundizar la palabra. Aquí tengo un pequeño ejercicio, ¿verdad?, que está sacado de este folletito que tenemos aquí, ¿verdad? Miren qué bonito viene los pasos. Este es el paso de la meditación y aquí dice profundizar y aquí dice actualizar. Cuando yo estoy actualizando lo que hemos leído, lo que hemos hecho en la lectura, y cuando estoy profundizando esto, entonces estoy meditando. ¿Qué me dice el texto hoy, aquí y ahora en esta palabra? Hermanos, y todo eso lo vamos a confrontar con nuestra vida. ¿Qué es confrontar? Es comparar, ¿verdad? Entonces, pues, vean qué bonita es esta metodología, estos pasos, hasta dónde nos está llevando, ¿verdad? De tal manera que yo empiezo a confrontar y digo, ¿con qué personaje de la Sagrada Escritura me identifico? ¿Qué actitud de esos personajes cuestionan mi vida? ¿Cuáles son las actitudes de Jesús? Etcétera, etcétera. Y por ejemplo aquí, para profundizar, han hecho 4 preguntas y para actualizar también otras 4 preguntas. Solo les voy a leer la última de profundizar. ¿Qué indica el hecho de que Jesús esté sentado a la derecha de Dios Padre? ¿En qué nos ayuda este hecho? Ahí hay cuestionamiento, ahí hay interrogación. Pero pasémonos a la otra parte de actualizar. Mi fe, ¿es algo que se nota? ¿Es algo evidente o la vivo como teoría en circunstancias aliadas? Miren qué importante a lo que se llega en la meditación. Ahora vamos a hablar cómo se hace
la meditación. Bueno, hay suficientes materiales, les acabo de enseñar pues allí aparecen unas preguntas que van en una forma sencilla y en una forma gradual, ¿verdad? También a veces se ocupan los principales verbos o lo hacemos con los personajes o con algunas alusiones que hemos encontrado allí referidas a nuestra realidad, a nuestro actuar, al aquí, a la hora que estamos viviendo o a lo cotidiano. Bueno, como esto es como bastante largo, recuerden que pues no se va a agotar esto de la lectura divina en estos minutos que estamos ocupando. Vamos a hablar de los riesgos de la meditación. Así como en la lectura les dijimos que el riesgo era presuponer que ese texto ya lo conocíamos, que esos versículos ya lo sabíamos, también podemos caer en riesgos en la meditación. Y el riesgo de la meditación es tratar de manipular la lectura, tratar de manipular los cuestionamientos. Y a veces también nosotros, cuando estamos dando lectura divina, monopolizamos o acaparamos la meditación. La hacemos así para nosotros y no nos acordamos que también están los demás hermanos, ¿verdad? Monopolizamos aquello. Bueno, hermanos, como ya hemos visto estos dos pasos, ahora vamos a pasar a un tercer paso, que es la oración, ¿verdad? La oración es un diálogo con el Señor, es hablar con el Señor, es un encuentro con el Señor. No se trata de que agarrar un libro grueso, caro, raro, difícil y empezar a leer allí la oración bonita o que yo me pueda unas oraciones de memoria. No, dialogar con el Señor, hablar con el Señor, un encuentro con el Señor, eso es oración, hablar con el Señor, ¿verdad? Bien, que esa palabra pues que fue leída y conocida en la lectura nos profundice en la meditación. Por lo tanto, pues, ¿cómo voy a hacer la oración entonces? La voy a hacer en ese diálogo con el Señor, pero sobre lo que he leído y sobre lo que he meditado. Así yo ya oré y ese paso ya lo di. No, esa era otra oración. Hablemos de que estamos diciendo aquí de la oración, pero del método de la lectura divina, que es un tercer paso y es indispensable. Allá usted oró otra cosa, pero eso no era de la lectura divina. Entonces, pues, ese diálogo, esa oración va a iluminar nuestra vida, ya sea personal y comunitaria, a la luz pues, de esa palabra leída y meditada. Fíjense bien, eso viene a formar lo que es la oración. Hablemos de que para la oración no hay reglas ni normas fijas. Solo vamos a dar como un pequeño ejemplo de cómo hacer una oración. Ya dije que no se trata de que voy a comprar un libro caro, un libro raro, ¿no? Primero, yo hago un filtreo o coqueteo con el Señor. Estoy haciendo la oración, 4 pasos. Segundo paso, yo le hago una petición al Señor, ¿verdad? Señor tan misericordioso, tan bondadoso, ese es el coqueteo. Le
pido, Señor, quiero que mi hijo que está perdido, que mi hijo que no lo encuentro, regrese como que si fuera el hijo pródigo. Ya le estoy haciendo una petición. Y el tercer paso es un agradecimiento. Señor, te agradezco infinitamente que me ayudes a encontrar a este muchacho o que me des fortaleza para seguir esperándolo. Y luego viene un cuarto paso que es la acción, ¿verdad? Tratar de hacer las cosas que le estoy pidiendo en la oración, pues no que el Señor me va a traer a mi hijo aquí, no, tengo que buscarlo también, esa es la acción, ¿verdad? También pues la oración tiene riesgos. Fíjense que en cada uno de los pasos hemos ido mencionando sus riesgos. Ya hablamos de los riesgos de la lectura, de la meditación, ahora de este tercer paso que es la oración, también sus riesgos. Podemos divagar, ¿verdad? E irnos a hacer la oración con una cosa que no es la que estamos leyendo ni la que estamos meditando, ¿verdad? Entonces, pues, y también hablemos de que se va a referir a nuestra vida, ¿verdad? Siempre de por medio irá nuestra vida. Bueno, y ahora viene un paso muy importantísimo, ¿verdad? Como es la contemplación. En estos días se ha estado hablando de la Virgen de Santa Rita, y allí cuando uno lee su biografía o escucha alguna homilía o algún sermón que dan sobre ella, nos dicen que era una mujer contemplativa. ¿Por qué era contemplativa? Porque ella estudió lo que le pasaba en su vida, en su hogar, con su esposo, con sus hijos. Meditaba mucho, se interrogaba qué podría suceder en su hogar, qué podría suceder con sus hijos, qué le podría suceder a su esposo, ¿verdad? Y después de que ella leía la situación, meditaba, oraba. Ya con esos 3 pasos que ella había hecho, podía entrar en contemplación y realmente entra en contemplación. Se le queda viendo un Viernes Santo al crucificado y le dice ella en su lectura, en su meditación y en su oración que le quería ayudar a cargar con esas espinas, pero al 100% lo estaba haciendo aquello y se le clavó una espina en la frente. Ustedes pueden ver la imagen de Santa Rita y siempre le ponen aquí esa huella, ese estigma. Imagínense, 15 años pasó con ese dolor de la espina que se le clavó en la contemplación. De eso es lo que vamos a hablar ahora, de la contemplación. Bueno, entonces pues, no solo es saber de la Biblia, no solo es saber y conocer la Biblia, ¿verdad? Porque nosotros podríamos decir, me la sé y la conozco profundamente y que eso ya es la contemplación. No, es algo más profundo. Es un encuentro personal y directo con el Señor. Es que la espina que se le clavó a Rita en la frente no era cualquier espina que había ahí, unos árboles con espinas, era una espina del Señor, de la corona de espinas que tenía el Señor. Allí se da el encuentro personal y directo con el Señor. Ya allí prácticamente sale sobrando la información, sale sobrando el saber y el conocer. Es el encuentro directo el que vale. Ya no es tanto hablar con el Señor,
sino que estar con el Señor. Imagínense, por eso es que no todos llegamos a la contemplación. Reconozcámoslo. Y fíjense que esto tiene tanta trascendencia y tanta importancia que hay monasterios de religiosos contemplativos, ¿verdad? Claro, ellos tienen esa vocación y lo hacen, pues, ¿verdad? Entonces, en la contemplación se ingresa al mundo del Señor. ¿Y cuál es el mundo del Señor? Allí donde todo es gracia, allí donde todo es don. Don del corazón. La contemplación, pues, se puede decir que es como un anticipo a la eternidad. Y por eso dice en la Sagrada Escritura, la vida eterna es que te conozca a ti, Padre. ¿Y cómo voy a conocer al Padre? La mejor manera de conocerlo, a través de la lectio divina y especialmente a través de la contemplación. Miren qué belleza de estas cosas que estamos leyendo, hermanos. Y entonces, pues, bueno, pero a mí me gustaría entrar en contemplación, podríamos decir nosotros, ¿verdad? Cualquiera de nosotros nos animamos a decir eso. ¿Y cuál es el requisito? Tener sed del Señor. Lo repito, el requisito es tener sed del Señor, ganas de conocerlo y amarlo. Y por último, tenemos el quinto paso, que es la acción. ¿Qué es la acción? Pues es el actuar, el vivir, el hacer vida, lo que he leído, lo que he meditado, lo que he orado y lo que he contemplado. Es actuar, dije yo, es mirarme a mí mismo, no seguir siendo el mismo, es sincerarnos nosotros mismos. Para eso, de la lectio divina que hemos estado hablando, hermanos, se necesitan virtudes humanas, virtudes como la prudencia, la fortaleza, la perseverancia, la paciencia, y unido todo esto también a las virtudes teologales. Bueno, hermanos, hemos tratado de desarrollar esto de la lectio divina. Yo sé que esto es como cuando estamos en otras catequesis que terminamos diciendo, esto necesita más taller. Cuando necesitamos y decimos eso, esto necesita más taller, significa volverlo y volverlo a dar poco a poco, ¿verdad? En una forma gradual. Les agradecemos que hayan compartido con nosotros este programa y que nos sigan viendo en este canal. Muy agradecidos, que Dios los bendiga.